Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a el ejercicio de respuesta y frecuencia. En la clase anterior vimos que hay que mover la frecuencia para caracterizar el dispositivo que estamos analizando. Y eso le llamamos el análisis en respuesta en frecuencia. Entonces, ahora vamos a ver el caso especial del filtro pasabajas. Y acá tenemos la estructura que sería una resistencia con un capacitor conectado a tierra. Y en la resistencia la entrada de voltaje. Este sería la estructura del filtro pasabajas. Y si usted cambia capacitor por resistencia, tenemos la estructura del filtro pasaaltas. Entonces, ahora tenemos que para los filtros se les llama filtros de una constante de tiempo. Y esa constante de tiempo es tau, como se veía en la clase, de análisis de circuitos. Se caracteriza los sistemas resistencia-capacitor por lo que llamamos constante de tiempo. Entonces, si usted trabaja una bobina, pues sería bobina entre resistencia, esa es la constante de tiempo. Y si es resistencia-capacitor, pues la constante de tiempo es la multiplicación de R por C. Ok, ahora trabajamos impedancias, y en las impedancias, como estamos trabajando el capacitor, pues su impedancia es directamente 1 sobre J omega C. Aquí hacemos un ejercicio. Por ejemplo, si omega le damos el valor de 0, que es la frecuencia que vamos a estar moviendo con el generador. Si esta frecuencia vale 0, entonces aquí le coloca usted 0, la impedancia del capacitor se hace muy grande, y para nosotros muy grande es el número infinito. Y por lo tanto, como hay una impedancia muy grande, significa que no puede fluir corriente. Entonces, si usted analiza entonces la impedancia del capacitor con una frecuencia muy pequeña, esta se hace muy grande, aquí no fluye corriente, y la única cantidad de energía que puede estar pasando es a través de la resistencia a lo que tenga conectado aquí en la salida el sistema. Y por otro lado, si la W es muy grande, entonces aquí sustituye W infinito, la impedancia me da 0, y entonces pues fluye la mayor cantidad de corriente, porque impedancia de valor 0 es un corto. Entonces aquí tiene un alambre y la corriente va a empezar a fluir por este lado, y ya no tenemos energía a la salida, sino todo está fugando por el capacitor. Y entonces sería la forma de visualizar cómo es que está trabajando a bajas frecuencias, transmite energía, y a altas frecuencias no transmite energía el sistema. Y caso contrario acá, ¿verdad? Acá para frecuencias entonces bajas, aquí se abre el circuito, no hay flujo de energía, y para frecuencias altas se hace un corto y pasa la energía. Por eso está funcionando el pasa altas ahí. Bueno, a estos sistemas se les llama de una respuesta de una constante de tiempo por la caracterización RC. Y tenemos acá nuevamente dibujado el filtro. Ahora vamos a hacer su función de transferencia, y para la función de transferencia pues es simplemente hacer aquí un divisor de voltaje. Encontramos el divisor de voltaje, entonces sería la impedancia del capacitor entre la suma de la resistencia y la impedancia por el voltaje de entrada. Y ahora tenemos que dividir la salida entre la entrada, que le llamamos, estamos trabajando con T, ¿verdad? Algunos otros le utilizan G. Nosotros utilizamos T para no confundir con G, que es la conductancia en electrónica. Entonces, esta es la función de transferencia. Sustituimos ZC por 1 sobre J omega C. Bueno, acá está en Laplace. J omega es S. Hacemos la sustitución.
factorizamos como un denominador y encontramos nuestro polinomio. Entonces, la característica del filtro pasabajas como polinomio es que arriba vale unidad en el numerador y abajo tenemos a la potencia 1. Para encontrar la frecuencia de nuestro circuito, nosotros hacemos S como J omega y lo hacemos esto igual a 1 en el denominador. Entonces nosotros vamos a encontrar la frecuencia de corte del sistema, que sería omega es igual a RC por igual a 1, despeja y queda 1 sobre RC. Y como RC es tau, pues por eso se le llama de una constante de tiempo, 1 sobre tau. Entonces, si nosotros utilizamos este RC, lo regresamos, entonces quedaría 1 sobre omega C. Entonces, RC es equivalente al inverso de la frecuencia de corte, sustituido en nuestra función de transferencia. Entonces, sustituimos el RC como 1 sobre omega, la frecuencia de corte, y esta es la función característica del filtro pasabajas. Caso similar pasaría para el filtro pasaltas. Hay que hacer su función de transferencia, pero son los mismos pasos hasta llegar a su ecuación. Ahí el resultado va a ser que tiene una J omega arriba o una S en la parte del numerador, y esa es la característica del filtro pasaltas. Entonces el pasabajas solamente tiene en la parte de abajo, ¿sí?, en el denominador, y el pasaltas le aparece una S en el numerador. Ok, para caracterizar esos filtros, nosotros utilizamos algo que se llama la caracterización, y las gráficas las realizamos por encontrar las gráficas de Bode. Estas gráficas de Bode se caracterizan por ser magnitud y ángulo. Como ya vimos que aparece pues el números complejos, ¿sí? Aquí están los números complejos, parte real y parte imaginaria, pues directamente nos va a dar un número complejo, su magnitud y su ángulo. Entonces lo que se hace para el Bode es encontrar la magnitud, así lo simbolizamos, encontramos la magnitud. Entonces hay que encontrar la magnitud del numerador, magnitud del denominador. Entonces hacemos las magnitudes de cada una, y aquí es la parte real, raíz, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y esta sería la fórmula a emplear para encontrar la magnitud. Y para encontrar el ángulo, pues también hay que sacar el ángulo del numerador y el ángulo del denominador. Entonces el numerador, pues sacamos el ángulo, que es arco tangente parte imaginaria sobre parte real. Igual en el denominador, parte imaginaria sobre parte real. Aquí está. Entonces resolvemos. Este nos daría arco tangente de 0, y este nos daría arco tangente de W entre WC. Pero como está dividiendo, aquí la propiedad es que pasa restando hacia la parte superior. Aquí está el menos, y entonces nos va a quedar finalmente el negativo del arco tangente de la W sobre la frecuencia de corte. Recuerde aquí, la variable es W, que se va a estar moviendo, si usted la mueve a su antojo, y WC, que es la frecuencia de corte, está fija. WC es lo que coloque de resistencia y lo que coloque de capacitancia. Y la otra W viene de el generador que está colocando aquí a la entrada. Esta viene del generador, y estas dos hacen la frecuencia de corte. Entonces, esta frecuencia de corte viene por las resistencias, y esta W es la que viene del generador que usted está manipulando para caracterizar, en este caso, el filtro. Se utiliza décadas, ¿sí? Se utilizan décadas porque posteriormente utilizamos los dBs, que es en lo que graficamos el Bode. Bueno, entonces nosotros empezamos una década abajo de la frecuencia de corte. Una década abajo es 0.1. Entonces el análisis empieza utilizando
una frecuencia sintonizada a 10 veces abajo de la frecuencia de corte. Colocamos este número aquí y entonces nosotros tendríamos punto 1 WC entre la frecuencia de corte. Esto se va, pero como está al cuadrado, el punto 1 nos queda punto 0,1. Entonces 1 más punto 0,1, así lo tomamos, pues esto es muy pequeño y es básicamente 1. Entonces raíz de 1 es 1. 1 entre 1 nos da 1 y entonces por eso decimos que la atenuación es, o la respuesta de la magnitud es 1. ¿Qué significa 1? Si nosotros recordamos, por lo tanto, entonces sería aquí la magnitud 1, ¿verdad? Entonces, si usted despeja, este lo pasa multiplicando y este vale 1. Entonces, la salida es exactamente la entrada o muy parecida a la entrada, ¿sí? En dBs, pues nosotros agarramos 20 logaritmo de la magnitud y 20 logaritmo de la magnitud es 0 en dBs. Ok, y en cuanto al ángulo, el ángulo usted sustituye entonces en esta parte. Entonces tenemos menos arco tangente de punto 1, frecuencia de corte entre frecuencia de corte, frecuencia de corte entre frecuencia de corte se elimina y nos queda arco tangente de punto 1, que esto es menos 5.71 grados. Lo que se va a tener un corrimiento de fase. Entonces estamos hablando que magnitud, lo que entra es lo que sale, pero la fase se está corriendo poco, es poco, pero bueno, aquí está el corrimiento, ¿no? Tiene un pequeño corrimiento. Entonces aquí está el desfasamiento, se está haciendo hacia allá el circuito. Ok, ahora en la frecuencia de corte exactamente, pues sustituimos en la fórmula, en la frecuencia de corte, aquí colocamos la frecuencia de corte. Esto es 1, al cuadrado es 1, sacamos la raíz, entonces sumamos, da 2 y queda 1 sobre raíz de 2 y nosotros vamos a tener 0.7. Lo pasamos a decibeles y en decibeles sería 20 logaritmo de 0.7, que es igual a menos 3 dB. Y entonces tenemos una frecuencia característica que es en dB menos 3 dB a la frecuencia de corte. Esta es la que caracteriza el sistema. Es donde hace el corte y empieza a atenuar el filtro pasabajas. O en otras palabras, el 70% de la señal. Ok, entonces ahora tenemos este vale 0.7 y aquí se ve, ¿no? Entonces sería 0.7 del voltaje de entrada va a ser la salida. Entonces tiene su señal de entrada y ahora, déjenme la vuelvo a dibujar. Tenemos nuestra señal de entrada y ahora vamos a tener 0.7. Entonces el 70%, ¿sí? Más pequeña, ¿sí? Porque es el 0.7 o menos 3 dB. Y vamos hacia el ángulo. El ángulo colocamos la frecuencia de corte en la fórmula y entonces nosotros vamos a tener arco tangente de W de corte entre W de corte, sería menos arco tangente de 1 y esto nos daría menos 45 grados. Y entonces el desfasamiento de aquí, ¿sí? Serían un corrimiento de 45 grados. Y finalmente una década arriba, que sería 10 veces la frecuencia de corte. Realizamos lo mismo, colocamos en la fórmula, acá está, colocado en la fórmula, y entonces nos va a quedar 10 al cuadrado, que serían 100. Y entonces 100 es más grande que 1, serían aquí raíz de 101, sería casi 100, la raíz de 100. Y entonces nosotros tomamos un aproximado y decimos que entonces la raíz de 100 pues es 10. Y entonces tenemos un décimo aquí, que sería 0.1. O sea, ya se atenuó mucho, ¿no? Entonces, este vale 0.1. Entonces dice, la salida es un décimo de la entrada. Ya queda muy pequeña. Y en cuanto al ángulo, bueno, en dBs
colocamos el punto 1, 20 logaritmo de punto 1 es menos 20 decibeles. Entonces, un décimo equivale a menos 20 decibeles, menos 3 dB a punto 7. En cuanto al ángulo, hacemos lo mismo, hacemos la sustitución de 10 veces la frecuencia de corte. Nos va a quedar menos arco tangente de 10 veces, menos 84.20 grados. O sea, se corre casi 90 grados, se va casi a la mitad la señal y queda muy pequeña. Bueno, este corrimiento quedaría algo como esto. Entonces, esta es la señal de entrada. Ahora es punto 1, o sea, está muy pequeñita y en 90 grados. Entonces, está aquí. ¿Sí? Es muy pequeña, ya atenuó mucho. Y el desfasamiento es bastante. Ok, bueno, esto graficado en el bode, nosotros lo que hacemos es colocar la magnitud en decibeles, colocamos la frecuencia de corte, que le llamamos pues 1, ¿sí? La frecuencia de corte sería la unidad, 10 veces abajo de la frecuencia de corte sería punto 1 de la frecuencia de corte, 10 veces arriba de la frecuencia de corte, y entonces empezamos a trazar nuestra gráfica. Vale de punto 1 a 1, la frecuencia de corte va de 1 a punto 7 o va de 0 a menos 3 dB, y como estamos graficando 3 dB, pues entonces va de 0 a 3 dB. Usted tendría aquí en la esquina los 3 dB. Posterior a ello, cuando crece más la frecuencia, aquí va aumentando la frecuencia, tenemos un décimo o menos 20 dB, entonces tiene una caída, y como estamos graficando en dB, menos 20 dB en 10 veces la frecuencia de corte. Entonces, aquí está la frecuencia de corte, ahí vale menos 3 dB, acá vale menos 20 dB, y para acá vale 0. Entonces, esta sería la gráfica característica de un pasabajas. Y en cuanto al ángulo, entonces nosotros tenemos que arrancamos en 0, y en 0.1, pues el ángulo vale menos 5.71 grados. Seguimos avanzando. En la frecuencia de corte vale menos 45 grados. Entonces aquí tenemos menos 45 grados. Entonces va bajando. Y finalmente 10 veces la frecuencia de corte vale menos 84 grados. Entonces casi llega a asíntota a 90 grados negativo. Y estas son las características de un filtro pasabajas visto como bode, ¿sí? Estas son las gráficas de bode que nos ayudan a caracterizar los sistemas. Ahora ya tenemos mucho software, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es agarrar un software, escribimos nuestro polinomio, básicamente aquí nos quedamos. Escribimos el polinomio y bueno, le damos comando bode y nos van a salir estas gráficas. ¿Ok? Entonces, pues esta es la forma manual, la explicación de cómo salen los bodes. Ahora ya que conoce la forma de sacar los bodes, pues puede utilizar un software, el que quiera, y un software numérico, y encuentra directamente el bode y se salta estos pasos, ¿no? Y entonces ya con las curvas características, bueno, se tiene que aprender las curvas características para decir, es que este es un pasabajas, este es un pasaaltas, este es un pasabandas, rechazabandas, etcétera, etcétera. Bueno, este es entonces se llama el tema redes de una constante de tiempo. Repáselo, ¿sí? Apréndaselo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por su atención. Hasta la próxima.